a ir a la palabra del Señor esta mañana. Vamos a dar lectura a ello. Vamos a leer primeramente el libro de Eclesiastés. Ya, el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 5. Vamos después a compartir, ¿verdad? ¿Qué nos quiere hablar el Señor en esta, más que esta es la entrada a la palabra, ¿ya? Eclesiastés 10, ¿verdad? Perdón, Eclesiastés 10, versículo 10. ¿Amén? Eclesiastés 10, versículo 10. La leemos en el nombre del Señor. Dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Parece como rara esta palabra, ¿no? Porque son palabras que no usamos frecuentemente. Pero lo que vamos a hablar hoy día nos va a aclarar, tomen asiento, nos va a aclarar lo que Dios quiere decir a través de esta palabra, ¿verdad? En otras palabras es, si no te sirve, ¿verdad?, el hierro, si no se amolda, si no tiene el filo deseado, no te preocupes. Pues dice que hay que añadir entonces más fuerza, es decir, a golpe tiene que aprender sí o sí. Tiene que tomar la forma, tiene que sacar el filo, es un trabajo humano. Pero después dice, hay que añadir, ¿no es cierto? Si no ocurre esto, hay que añadir entonces más fuerza. Pero, aquí viene la respuesta. La sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, no se trata de cómo yo quiero hacer las cosas, no se trata de la fuerza que yo ponga, no se trata del modelo que yo quiero, no se trata de cómo está mi plan frente a Dios. ¿Ya? Yo quiero hacer esto, Señor. No. Sabiduría. La sabiduría del cielo nos da a entender lo que Dios quiere hacer con nuestras fuerzas. Es decir, en otras palabras, no te canses más allá. No te exijas más allá de lo que puedes, ¿ya? Porque muchas veces las supermujeres o los superhombres parten muy bien, como los caballitos ingleses, ¿no? Siempre escuchamos esa historia, y quedan a mitad de camino si la distancia es muy larga, ¿ya? Entonces nosotros debemos dosificar nuestras fuerzas y aplicar más que fuerza, sabiduría. Amén. Más que fuerza, sabiduría. Y entonces vamos a lograr lo que deseamos hacer. Y esto me llevaba, fíjese, a la palabra siguiente, que como un profeta hizo flotar un hacha. Y uno dice, pero bueno, en nuestra forma de pensar le habrá puesto algo para que flote. Claro que hizo algo, pero hizo algo que nunca podemos siquiera imaginar, y solamente con fe se puede hacer. Todas las cosas perdidas, todas las cosas que están en la profundidad, todas las cosas que humanamente con nuestra fuerza o con nuestro conocimiento no podemos tomarlas, ¿ya? Pero con la sabiduría y dirigidos por Dios podemos hacerlo. Y como somos hombres y mujeres dirigidos por Dios, Él nos da la forma de poder sacar lo profundo, lo perdido, lo que un día tuvimos y lo perdimos, y que ni siquiera era nuestro. En este caso vamos a verlo, ¿ya? Y lo damos por perdido y nos desesperamos. No, seamos sabios, confiemos en Él. Porque Él, como decía una alabanza, una humilde súplica siempre tiene respuesta. ¿Ven? Entonces, vamos a leer del libro de Segunda de Reyes, capítulo 6.
Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y de esto vamos a conversar esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 6 en adelante, que es Eliseo hace flotar el hacha. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? Muchas veces, pero la palabra de Dios tú puedes estar predicando un año completo y más tiempo, porque siempre el Señor te está entregando algo nuevo, ¿ya? Y yo decía, ¿qué tiene que ver con lo que leímos anteriormente, en la lectura anterior? Tiene mucho que ver, porque no es por la fuerza, es con sabiduría, es con fe, es con accionar en fe. ¿Amén? Y las vamos a leer. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Wow! Si lo leemos así es imposible, porque el hierro es un metal pesado, mucho más pesado que el peso que tiene en sí el agua, ¿no? Entonces, si vemos esto, que al leerlo, ¿verdad?, vemos que había una escuela de profetas, ya, en la cual dirigía Eliseo. Eliseo había hecho muchos milagros. De hecho, era reconocido, ¿no? La forma también en que él recibió la unción de parte de Dios. Pero vemos también que era un hombre que vivía y compartía con otras personas, no se aislaba, no se creía tan perfecto que no podía contaminarse con los demás, sino que su razón era entregar y enseñar lo que Dios le había dado a él y preparar gente joven. Y porque eran hijos de los profetas, es decir, seguían la línea que ya conocían. Y ellos estaban ahí estudiando, y llega un momento que dicen: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es decir, estamos aquí, quizá empezaron un poquito, si empezaron 1, 2, y el Señor fue agregando. Eliseo no se cansó, Eliseo no bajó los brazos, Eliseo no dijo: hoy yo soy gran Eliseo, tengo que tener una universidad, tengo que tener una iglesia tremenda, tengo que tener un lugar específico donde tengo que tener todo porque yo soy Eliseo. No, él estaba en un lugar que se le hizo pequeño. Un lugar donde cuando hay una sana doctrina, cuando hay palabra, también tiene que haber paciencia, porque Dios va agregando. Y aquellos que un día estuvieron y se alejaron, bueno, van a ir pesando en otros lugares lo que hay y vuelve al lugar donde Dios lo puso. Sí. Porque es Dios el que hace la obra, y nosotros solamente orar y bendecir. Y sabe que he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es decir, no se fueron a quejar tampoco, no le dijeron: mira, pues Eliseo, ¿quién eres? Exija tener un lugar más grande. O nosotros somos hijos de profeta, ¿cómo vamos a estar aquí todos estrechos? Y el morar significa el compartir todo, el compartir cada momento. Eso es morar. Y vemos ahora que dice él: este lugar es estrecho. ¿Qué más dice? Vamos ahora al Jordán, es decir, vamos a ese lugar, vamos a ese lugar que necesitamos tanto.
¿Ya? ¿Por qué necesitaba ese lugar? ¿Por qué no se fue a otro lugar? ¿Por qué se fueron al Jordán? Podría haber elegido otro lugar. El Jordán no era lo más bonito, el Jordán tenía agua sucia, el Jordán estaba cochinito. Eso era el Jordán, ¿ya? Pero ahí dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a llevar allá. Y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora, ¿a dónde? Al Jordán. Me dice, pero pastora, ¿cómo estamos aquí en este lugar tan cómodo que estamos aquí? Mire, vamos caminando, volvemos caminando, algunos ya nos queda cerquita. Y de repente Dios nos lleva a otro lugar. Y quizás no tan bonito como está este, ¿ya? Pero nosotros debemos estar dispuestos a movernos conforme a como Dios nos mueve. Y fíjese que dice lo siguiente, siempre por algo mejor. Y dice, vamos ahora a Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Hagamos en conjunto, todos juntos, el más pequeño, el más grande, el último, el primero, todos con un principio de unidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Podemos ser poquitos y muy unidos y también desunidos. Por eso que es importante siempre trabajar en la unidad, siempre estar cuidando esa unidad, siempre cuando hay algo que tú sientas que el otro te molesta algo del otro, dilo en su cara. No hagas comentarios porque eso va desuniendo, porque vas haciendo divisiones. Así no actuaba nuestro Señor Jesucristo y tampoco nosotros debemos hacerlo. Fíjese que dices así, y hagamos allí lugar en que habitemos, es decir, todos juntos. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? Le dice, andad. Bueno, vayan pues, vayan ustedes. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Es decir, toma todo el conjunto. Toma aquellos que quieren trabajar, toma aquellos que ven, tienen una visión, toma aquellos que no dejan a nadie afuera, pero también tienen un líder que escucha las buenas ideas. Un líder que no está cerrado, un líder que no tiene autoritarismo, un líder que siempre está dispuesto a escuchar y bueno, vamos, y se suma al trabajo. Esa es la unidad. No es que el jefe acá y los otros allá, no, uno solo, la familia es una sola. Nosotros vemos aquí a nuestro hermano con su nietecito, quien tenemos el gusto de conocerlo de guaguita, ¿no es cierto? Y él me dice, cuando yo tenga tiempo yo voy a llevar a mi nieto, aunque sea un minuto, niño bendecido. Eso es amor. Y yo le he conversado muchas veces a él, eso es el verdadero amor. ¿Y sabe qué? Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron madera, es decir, trabajaron todos. No, hazlo tú, pues mira, ese árbol es muy grande. No, esto, ¿sabe, pastor? Usted más robusta, entonces usted va a cortar. Usted va a eso porque yo no soy capaz. Todos somos capaces. Está en la voluntad. Las excusas no sirven para el Señor. Pero ¿qué pasó en ese momento? Nosotros podemos partir muy bien. Nosotros podemos tener muy buenas ideas. Nosotros podemos tener mucha unidad y decimos, vamos en victoria. ¿Qué dice la iglesia? Sí, somos victoriosos y estamos en lo mejor trabajando y algo pasa. Porque siempre van a haber problemas cuando se hace algo para el Señor. Siempre va a haber algo que quiere detenerlo. Y fíjese que dice, mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Qué se le cayó? Un hacha, dice uno. Pero ¿sabe lo valioso que era el hacha? Lo valioso que era ese metal. Lo valioso que era para ese hombre ese metal. Y más encima dice, ¡ay, Dios mío, Señor mío, era prestada! Cuando se nos pierde algo que no es nuestro, ¿cómo nos afligimos? ¿Verdad? Así tenemos que afligirnos también, porque también nosotros podemos perder nuestras cosas, nuestros tesoros, las cosas que Dios nos ha dado.
Porque Dios no da para que perdamos, Dios da para que tengamos y multipliquemos y compartamos. Es el principio del Señor. Importante. El hacha era una herramienta de trabajo pesada. El hacha tenía que estar en condiciones. El hacha tenía que estar afilada. El hacha tenía que estar al firme, ¿cómo se llama? Con el madero o el mismo metal, ¿no es cierto? Para poder trabajar con ello. ¿Cómo cuidas tú tus cosas? ¿Así cuidas las cosas ajenas? Ah, total, no es mío. Ah, tiene mucho, no le va a afectar. Muy mal pensamiento. Debemos cuidar lo de otras personas como también cuidamos lo nuestro. Amén. Y dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Acaso no sabía dónde había caído? Bueno, piensen, agua profunda, agua sucia, agua con problemas, con corriente. ¿Se veía? ¿No se veía? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Sabe que Dios mismo pregunta por nosotros? ¿Dónde has caído? ¿En qué profundidad estás? Quizás tú dices, yo no puedo salir de esto. Quizás yo no tenga la fuerza. Quizás no soy merecedor de que Dios me perdone. Yo ya no tengo salvación. Pero Dios pregunta, ¿dónde cayó? Y Dios le pregunta a su iglesia, ¿dónde cayó tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está aquel que un día estuvieron y ahora no están? ¿Dónde está? Esa hacha tiene un nombre. Ese instrumento tiene nombre. Y ese instrumento no eres tú quien tiene el poder sobre esa hacha, sino que esa hacha es prestada porque es quizás un hijo de Dios caído. Entonces nosotros tenemos que ver muy bien eso antes de actuar. Cuidar al otro como nos cuidamos nosotros. ¿Me vas entendiendo? Cuidar al otro como nos cuidamos nosotros. Y dolernos, decir, ay Señor, era prestada, ay Señor, era un hijo tuyo y se perdió. Ay Señor, no sé dónde está, pero tú lo sabes. Y Dios dice, ¿dónde cayó? ¿Qué lo llevó a eso? Y él le mostró el lugar. ¿Quién le mostró el lugar? ¿Quién se lo mostró? Al mismo que se le cayó. Es decir, estaba atento a su hacha. No se le cayó por descuido. No se le cayó porque, total, no es mía, la tiro al agua. O para no trabajar, entonces así boto el instrumento y así no boto más, no tengo que trabajar más. No tengo con quién trabajar, no tengo con qué trabajar. Hazlo tú, ¿viste que no tengo nada? El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos hagamos responsables de lo que tenemos y de lo que tiene el otro. Ah, no, yo me cuido yo nomás, yo solita, que se la arreglen ellos. No, tú eres mi hermano. Yo debo preocuparme. Y tengo que ver y evitar que caigas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo mayor que es la palabra de Dios. Tenemos algo mayor, tenemos la gracia de Dios. Tenemos algo mayor que es el poder del Espíritu Santo. Tenemos algo mayor que es la dirección y la sabiduría. Amén. Porque muchas veces queremos nosotros como hijos, como padres, queremos tener a los hijos en la iglesia, ¿no? Y queremos, vamos, y a la fuerza, no sirve, con sabiduría. Con sabiduría. Y un día dirán, yo quiero volver, un día dirán, quiero conocer dónde tú vas. Muchos llegan para ver qué es lo que es y se quedan en la iglesia de Cristo, porque nosotros no impactamos vida, el Señor impacta vida a través de nosotros, que es muy diferente. ¿Amén? Entonces, dice, y esto, ¿sabe que esto es tan lindo? El varón de Dios, es decir, Eliseo, ¿qué hizo entonces?
cortó él un palo. ¿Quién trabajó? ¿Quién cortó el palo? El profeta. Él no mandó a su sirviente, él no mandó a sus alumnos, él mismo lo hizo porque él estaba interesado, quería enseñarle, ¿no es cierto?, a este discípulo qué es lo que tiene que hacer. Y dice, él mismo, entonces cortó el palo y lo echó allí. ¿Quién echó el palo al agua? Eliseo. ¿Y qué pasó entonces? Hizo flotar el hierro. ¿Sabe lo que significa el palo? ¿Sabe lo que significa el madero? Es la cruz. ¿Sabe de qué estaba hecha el arca de Noé? De palo, de madera. Protección. Y así vemos que el poder no está en un simple palo, no está en muchas iglesias, en muchos lugares. Buscan cosas para mostrar y las venden. Esta es la astillita, dicen, de donde el Señor fue crucificado. Mentira, ¿de qué te sirve astilla de astilla? Hay otros que quieren ir a Jerusalén para caminar donde caminó Jesús. Oye, si es Jesús el importante, no el camino. Y dicen que se siente algo diferente. Por supuesto, hay algo espiritual, claro que sí. Claro que sí, pero no te va a cambiar eso. El cambio tuyo es morir tú para que Dios more en ti. ¿Sabe qué pasa en este caso? Dice, le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Pero ¿cómo flota un metal? Igual como nosotros flotamos hoy día. Igual como nosotros ahora estamos en la presencia del Señor. Igual como Él nos ha sacado de lo más profundo. Igual como Él, su madero, su cruz, nos liberó, nos libertó. Y esa cruz, ¿verdad?, Él pagó para que nosotros saliéramos adelante cuando le creímos. Pero importante esto que debemos entender. La cruz es el Evangelio. La cruz es el poder. La cruz nos libertó. La cruz nos guía. La cruz es de lo que tenemos que hablar, de su sacrificio por nosotros. El palo cayó, flotó. El palo no se hundió. El Señor fue a las profundidades y rescató a todos los que estaban cautivos. Y se fueron con Él. El Señor va a las profundidades y nos te rescató a ti y a ti. Es que yo no soy merecedor, Él pagó por ti. Y cuando tú abres la puerta y cuando la aceptas como tu Señor y Salvador, Él va a cualquier lugar y te saca. Amén. Y te saca. Y dijo, ¿y qué hizo Él? Dijo, tómalo. ¿Qué hace el Señor cuando hay un alma nueva? Cuando hay alguien que le conoce, cuando hay alguien que lo ha rescatado. ¿Qué hace? Dice, toma, cuídalo. Porque esa es la labor de la iglesia, cuidar al otro. Velar por el otro. Estar atento del otro. Pero el otro no puede estar cruzado de brazos. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amén. Y dice que extendió la mano y lo tomó. Se lo pasó y lo tomó. Qué importante, lo que Dios te da, tómalo. Toma lo que Él te ha dado, las promesas, tómala, hazla tuya, recíbela, sé feliz, gózate en su presencia, toma todo. Toma lo que Dios te ha dado, toma lo que viene de su parte y Él va a multiplicar, úsalo y bendice gente. Toma lo que Dios te ha dado en esas tierras, toma las cosas y bendice gente. Toma lo que Dios te da y bendice gente. Toma la palabra y bendice a tus compañeros. Toma la palabra y saca del error a muchos que están. Toma la palabra y compártelo como lo estás haciendo. Porque Él saca. Pero cuando Él saca, sale limpio, sale puro, sale libre,
para que tú sigas trabajando en ello. Amén. Entonces tenemos que ver lo siguiente: el palo es la cruz, simbólicamente, y hace flotar el hierro, lo más pesado, lo más profundo, el pecado que está más escondido. Eso sale a luz, pero fíjese, para no desecharlo, sino para volver a formar el instrumento, para volver, ¿no es cierto?, a hacerlo de nuevo, y para que siga trabajando como en unidad, trabajando como cantando. ¿Tú crees que estaban enojados trabajando? Tienen que haber estado cantando, y eso es lo que nos tiene que a nosotros mostrar, que todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con gozo y alegría. Y podemos estar tristes por situaciones personales, por supuesto que sí, ¿quién no? Pero el gozo no te lo quita nadie. Amén. Y mientras tú trabajas, Él hace. Fíjese que, como decía al principio la palabra, no es con fuerza, sino con sabiduría. ¿Ya? No es con carro ni es con caballos, sino con su presencia. Amén. Con su presencia. Entonces, el cuerpo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener iniciativa. Amén. El cuerpo tiene que tener iniciativa, es decir, no te conformes con una vida estrecha. Cada uno de ustedes. No te conformes con lo poquito, si hay mucho más. No te conformes con lo poquito, hay mucho más. Mucho más, esto está recién empezando, pero ten iniciativa y compártelo con tu líder. Porque el ideal del líder es que lleguen ideas y se saca y se trabaja en lo que se puede trabajar, ¿no? Y dice, no te conformes. ¿Por qué? Porque necesitamos más sabiduría y más conocimiento de su palabra. Y esta iglesia sí está recibiendo conocimiento día a día, mañana y noche. Se comparte por medios sociales. Se busca para que te alimente. El que tiene hambre es porque simplemente no le interesa. No le interesa crecer. ¿Sabe qué? Es un trabajo en equipo. La invitación es, vamos al Jordán. Vamos al Jordán. Yo no los invito a ir a Salto del Aje, que es tan bonito. Vamos al Jordán, vamos donde podamos trabajar, vamos donde podamos compartir, aleluya. Vamos donde podamos sacar esas hachas que están en el fondo. Vamos en el nombre de Jesucristo, donde el Señor te ponga. Vamos, hijas. Vamos, hermanas y hermanos. ¿Sabe? Es un trabajo en equipo. Es un trabajo, ¿no es cierto?, con propósito, con unidad y pertenencia. Yo me uno a ustedes, ustedes se unen a mí, pero ¿saben por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. De otra manera jamás nos habríamos conocido. Jamás. Dios nos llamó, nos cruzó, nos unió, porque el palo, su cruz estaba ahí delante de nosotros, y la gotita de sangre que botó por ti, la botó por mí, y Él hizo un cuerpo con propósito, aleluya. Amén. Entonces, si tenemos ideas, vamos a accionar. Hay ideas muy buenas. No, es que yo no las digo porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. Y por último, si no resulta la idea, porque se hace un estudio primero, pero se toma en cuenta. Lo que tú piensas es importante. ¿Ya? Fíjese que importante. Debemos tener una fe. Sí, tenemos que tener una fe, pero una fe visible, donde debemos accionar. Yo sé lo que tiene el Señor, sí, yo tengo fe, pero yo tomo esas promesas. Tú tomas las promesas y acciona. Muévete en fe, Dios, y verás resultados. Es que yo no puedo, que no tengo los medios, y que cómo voy a hacerlo yo. Sí puedes, eres un hijo de Dios, y si tienes sabiduría, conocimiento, estás sujeto, trabajas en unidad, ¿verdad? Y no te vas como un caballito loco, sino que partes
parte del cuerpo de Cristo, Dios bendice. Te bendice a ti y con eso nos bendice a todos. Te bendice a ti y Dios nos bendice a todos. Me bendice a mí y Dios nos bendice a todos. Porque eso es el cuerpo, es una familia. Fíjese que debemos ser coherentes, decir, yo voy a hacer esto y lo hacemos. Que no exista esa palabra de que ahora sí, el próximo año sí, el próximo mes sí, estoy esperando mi tiempo. Sí, a lo mejor pasan esperando el tiempo y pasan los años cuando ya quieren hacerlo. Conocemos, hermanos, que ahora sí y ya ahora no se pueden ni mover. Por eso hagámoslo mientras podamos hacerlo. Es que es tan poquito lo que puedo hacer, lo poquito es mucho en las manos de Dios. Lo poquito es mucho en las manos de Dios. Sabe que nosotros debemos movernos y vivir en la presencia de Dios. Hay algo importante. Aparte de ello, debemos tener disciplina. No es llegar y partir. Disciplina, un orden. No es que a mi manera, eso es una canción bien bonita, pero irreal para el cuerpo de Cristo. Trae puros problemas a mi manera. ¿Ya? Esa canción bonita. ¿Ya? Pero yo sigo a Cristo. No es a mi manera. Y la iglesia, esta iglesia sigue a Cristo, porque Él es nuestro pastor, es el que nos dirige. ¿Amén? Necesitamos ser guiados, disciplina, ser discípulos y maestros. Discípulos y maestros. La clase que vimos en la semana, ¿se acuerdan? Debemos ser, ¿no es cierto?, hijos y mirar a nuestros padres. Debemos ser, no hay esclavos, pero vamos a hacerlo así, esclavos y amos. ¿Ya? Entonces nosotros debemos hacer eso. ¿Sabe que nosotros debemos vivir en su presencia? Nosotros debemos honrar a quien debemos honrar. Nosotros debemos estar sujetos, debemos tener disciplina, debemos ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a decir un día, ¿dónde está el hacha que yo te pasé? Ya no va a ser una hacha ajena, porque va a ser tuya y Dios ya te la pasó. Ya te dio tus deberes, ya te dijo lo que tenías que hacer. Yo te guío, yo te uso, yo te mandé, yo te direccioné, y eso es lo que el Señor quiere que lo tengas muy claro. Él es Dios, Él hace lo que quiere, pero nosotros debemos ser obedientes. ¿Sabe qué? Yo no sé tú si conoces a algún hermano que esté en las profundidades. Esa fue un hacha que estaba para cortar el pecado. Esa era un hacha ungida, esa era un hacha que Dios contaba. Pero hoy está en las profundidades. Bien, pues, tú que eres hacha en las manos del Señor, tú que estás lleno del Espíritu Santo, anda, trabaja, búscalo, ayúdale. No vas a ser tú, va a ser Cristo a través tuyo. Y así vamos a poder, no importa que se congreguen en otra parte, no es el punto, no es sumar, es hacer la tarea que Dios hizo en esta tierra. Amén. Así que el Señor les bendiga en la palabra que Dios dio para este día. Ahora quiero que te mires las manos. Mírate las manos. Fíjate en tus manos y el hacha que Dios ha puesto ahí es su palabra. Amén. Y esa es la que tienes que usar diestramente, con sabiduría y con conocimiento. No hacerte un memorión, no hacerte un profesor o un maestro, sino que ella viva en ti. Y cuando la gente te vea, desee ser como tú. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar.